Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. Como es ya habitual en este espacio, deseo agradecer profundamente a todos aquellos que se han vinculado emisión a emisión, semana a semana, en las diferentes plataformas donde se emiten nuestros contenidos, particularmente en los canales de YouTube, Spotify Podcast, entre otros más. Dicho sea de paso, profundamente estoy muy conmovido por la audiencia hispanohablante que se ha vinculado desde Indochina, lo que ahora se conoce como Vietnam. Específicamente un saludo muy cordial para los escuchas ubicados en Hanoi, Da Nang y en la provincia de Haiphong. Mil gracias por sus correos electrónicos, por los comentarios por interno, por el feedback. Ha sido toda una sorpresa saber el alcance. Muy agradecido con todos ustedes y en general, claro, con todas aquellas personas de Uruguay, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ahora Alemania, gracias también, desde luego España, los hermanos españoles, por la permanencia y la sintonía continua. Dicho eso, deseo recordarles, como es ya habitual también, que el curso para experiencia fuera del cuerpo, o lo que llaman viajes astrales y sueños lúcidos, tiene dos modalidades, una básica, una intensiva. Se diferencian obviamente en la carga horaria y recuerden que son 100% flexibles, horarios programables e individuales, acordes a la diferencia horaria, la latitud donde se encuentren. Entonces, aquellos que estén interesados en cualquiera de estas formaciones o en el programa de visión remota controlada o en cualquier otro taller de los que se ha impartido en el decurso de estos 4 años, podrán contactar vía WhatsApp al móvil más 57 300 785 24 56, repito, más 57 300 785 24 56, o con Telegram podrán hacerlo al más 57 317 467 23 78. Al final de esta misión, como es ya habitual, en la caja de descripción en las diferentes plataformas quedarán los datos de contacto para aquellos que decidan tomar alguna de las formaciones. Pues bien, sin más dilación vamos a entrar en materia, mis queridos podescuchas, y lo que traigo para hoy, les pido presten mucha atención porque de alguna forma empata y se conecta con los 4 últimos podcasts emitidos, particularmente con hace 12 días, la estructura oculta de la realidad. Para aquellos que son nuevos en el canal, los invito a que lo visiten, lo chequen. Luego, seguido de este, estaba rompiendo la percepción espacial, pero particularmente hace 5 días publicado ¿Quién está realmente a tu lado?, ¿no? Se titulaba esta emisión. Diría yo que la estructura oculta de la realidad junto con la emisión de ¿Quién está realmente a tu lado? Empatan, forman una unidad temática, si me permiten esa expresión, que puede dar muchas más luces y nuevos visos sobre qué se está intentando describir acá. Ya que hoy vamos a abordar una figura algo controversial, extraña y poco entendida y bastante vapuleada en el decurso de la historia misma de la humanidad, les pido traten de prestar atención. Hoy vengo a traerles la proscripción del conocimiento, parte 1. ¿Qué es esta proscripción del conocimiento? Tiene que ver con el despertar del insurgente. Desde el origen de la civilización ha existido una frontera invisible, un muro alzado no con piedras sino con dogmas, miedos y silencios. Se nos ha dicho que el universo es una arquitectura de materia y leyes fijas, una pecera cómoda donde la ignorancia es el oxígeno que nos permite sobrevivir sin cuestionar las sombras en el cristal. Sin embargo, tras el velo de lo cotidiano palpita una verdad que ha sido sistemáticamente borrada de nuestra educación y de lo que algunos llaman la fe. La realidad no es lo que percibimos, sino lo que se nos permite ver. Y de ahí nuestra insistencia, mis queridos podescuchas, con esta figura de Jeremy Bentham y sobre todo su propuesta arquitectónica del panóptico. Esta entonces es la historia de la prescripción del conocimiento, el milenario cortafuegos diseñado para evitar que el ser humano reconozca su lugar en una ecología interdimensional habitada por una fauna incomprensible. Y esto nos llevará entonces, hacia la mitad de esta emisión, el final, hacia el guardián de la rendija, cuya etimología es Sataeon. En el centro de este teatro de sombras emerge una figura que la historia ha deformado para domesticar nuestro terror. Sataeon. Lejos de una caricatura moralista del mal, esta figura representa al alienígena por antonomasia. Es la entidad que encarna la ruptura técnica y el choque ontológico. Es el adversario, no de la virtud, sino de la ceguera. Él es el recordatorio de que existe un conocimiento fuera de los límites, una ciencia prohibida, para decirlo con el título homónimo de este brillante científico Jacques Vallée, devenido en ufólogo. Y lo que nos dice este conocimiento, lo que nos susurra, es que el Dios que prohíbe el fruto de dicho conocimiento, en realidad es el carcelero de nuestra propia soberanía. Pero antes de que salten aquí los expertos del gnosticismo,
hay que subrayar de forma enfática y sin ambajes que esta no es la clásica historia de los protonósticos, de los senitas, ni mucho menos de la tribu de los esenios, y obviamente tampoco del gnosticismo. No el neognosticismo, que es folclore y una fábula, sino el gnosticismo del siglo II después de Cristo. No estamos aquí para repetir un mito contado a medias sobre el demiurgo y los arcontes, ni para refugiarnos en la nostalgia de antiguas cosmogonías que, aunque intuitivas, seguían atrapadas en el lenguaje de la alegoría y el misticismo. Aquellas visiones fueron apenas el balbuceo de una humanidad que intentaba nombrar lo que sentía a través de una densa niebla. Hoy el planteamiento es radicalmente distinto. No buscamos la salvación del espíritu ni la evolución del mismo, sino la comprensión técnica de un sistema al que insistimos en llamar en realidad. Lo que los antiguos llamaron arcontes es lo que se analiza como un sistema de control interdimensional. Lo que otros tanto llamaron demiurgo, como el sostenedor, lo entendemos aquí como la arquitectura de una interfaz biológica limitada. Esto no es un asunto de fe, mis queridos podescuchas, y si la tienen, no hay ningún problema, sino de ontología operativa. Deben hacer un esfuerzo por atreverse a entender. No es la clásica lucha entre el bien y el mal, sino entre la ignorancia programada y la soberanía informativa, que es la apuesta final acá. Al alejarnos de la mitología y el folclore, dejamos de ser víctimas de un drama cósmico para convertirnos en investigadores de una realidad que, por más extraña y ajena que nos parezca, responde a leyes que recién estamos comenzando a descodificar. Y entonces esto nos lleva a un planteamiento, tal vez sui generis, que ha sido la punta de lanza a lo largo de estas emisiones, y es la OVE como herramienta de insurrección. Si esta figura de Sataion es el símbolo del acceso, probablemente, y esto es una conjetura, no tienen que estar de acuerdo entonces, la experiencia fuera del cuerpo es la tecnología de insurrección. No es un viaje místico ni un consuelo espiritual, sino una herramienta de exploración técnica que nos permite hackear nuestra propia interfaz. Al salir del cuerpo se cruza el umbral de la celda sensorial para observar directamente los engranajes de esa realidad ampliada. Es el acto de dejar de ser ganado de una inteligencia ajena para convertirnos en operadores de lo que sea la conciencia. Y aquí entonces, claro, hay que reconocer que se nos presenta una paradoja. ¿Por qué se nos enseña a temer a lo que más necesitamos conocer? ¿Por qué un individuo que domina el acceso a lo invisible se vuelve incontrolable, se vuelve molesto y es condenado al ostracismo? El miedo que sientes ante el umbral no es tuyo, es el sistema de seguridad de una estructura que teme desarrollar conocimiento real. Bienvenidos entonces a la búsqueda de soberanía individual. Bienvenidos al estudio de la fauna invisible y de la ciencia que fue ocultada bajo el nombre de misterio. El fruto está ahí, siempre ha estado ahí, frente a ti. Y por primera vez, la orden de no tocarlo es la señal más clara de que debes devorarlo. No estamos ante visitantes de las estrellas, sino ante los dueños de los recovecos del mundo que habitamos sin ver. Vamos entonces ahora a desilvanar la madeja y por eso les solicito, si desean entender, que intenten quedarse hasta el final. Vivimos bajo el hechizo de una fractura ilusoria. Desde hace siglos hemos cometido el error de tajar la existencia en dos mitades irreconciliables: lo físico y lo no físico, lo material y lo espiritual, lo tangible y lo inmaterial. Estas divisiones no son una descripción de la realidad, sino un fallo de nuestra arquitectura cognitiva. Al etiquetar como espiritual aquello que no podemos tocar, le otorgamos una cualidad mística que lo aleja de lo que quiera que sea, y al llamar a las cosas materiales, a lo que vemos, por ejemplo, implica que ignoramos que la materia es solo la piel visible de un ecosistema de información mucho más vasto. En verdad no existe tal frontera. Vamos a decir que solo hay un continuum, y lo vamos a dejar hasta ahí de momento. Lo que llamamos inmaterial no es ausencia de sustancias, sino tecnología y física que aún no podemos ni sabemos cómo medir, entender o agrupar. Seguir dividiendo el mundo es como pretender que el viento no existe solo porque no tiene un color específico o el color de tu preferencia a propósito de creencias. Así que los invito a abandonar las etiquetas del consuelo para que reconozcan que habitamos una realidad ampliada, donde lo que percibimos es apenas la espuma de un océano profundo y perfectamente real que no necesita de nuestra fe para operar. Aquí entonces me voy a permitir en el decurso de esta misión 4 o tal vez 5 pie de notas que podrán complementar la visión que aquí se intenta desarrollar.
Primer nota de pie de página. Es incorrecto decir entidad espiritual, ya que espiritual denota un sustantivo específico o adjetivado que supone el conocimiento de dicha entidad, en tanto que entidad solo se refiere a algo que no tenemos forma de conocer más allá del mero hecho de que parece existir independientemente de nosotros. Esto, mis queridos podescuchas, no es un simple asunto de ontología, que es la rama de la filosofía que estudia el ser, por lo tanto no es un asunto meramente filosófico o intelectual. Esto tampoco es semántica. La entidad como hoja en blanco. Decir que entidad o usar la palabra entidad es un término neutro y correcto, ya que proviene del latín ens o ser. Su función es que designa algo que eso existe sin atribuirle ninguna propiedad específica. Al decir solo entidad te mantienes en la agnosia, o el no saber, reconoces que hay algo allí con una existencia que es independientemente de ti, pero no pretendes entender su naturaleza, su origen ni sus reglas. Es esencialmente un objeto de estudio o de observación no identificado. El problema con el adjetivo espiritual, soy espiritual, el despertar espiritual y un largo etcétera, es que es básicamente un sesgo de conocimiento, que se ancla a un sistema de creencias. Cuando añades espiritual dejas de describir la existencia para empezar a describir la sustancia, y esto no es solo un problema semántico. Decir espiritual es asumir, de entrada, que esta entidad no es material, que pertenece a un plano metafísico y a menudo que posee conciencia o propósito. Y esto también implica un conocimiento previo. Como ya señalamos, el uso del adjetivo supone un marco teórico, sea religioso, sea esotérico o sea filosófico. Ya sabes, o crees saber de qué está hecha esa entidad. Y esto cierra la puerta a la duda para que el término, por ejemplo, entidad secas, carezca de sustancia o significado. Por eso la gente insiste, ¿no? A propósito de la fauna en estas exploraciones o en estados alternativos de conciencia, cuando dicen allá habían elfos máquina, allá habían entidades espirituales, allá habían criaturas y un largo etcétera. Segunda nota de pie de página. Todo esto es incorrecto porque se aborda en el marco, por ejemplo, del espiritismo, que es una derivación de la espiritualidad, que para aquellos que no lo saben, pueden leer el libro de los espíritus de Allan Kardec para encontrar los puntos históricos, supuestos o sabidos al respecto. En el caso de la mediunidad, en donde sin saber nada de un marco amplio de la realidad y con evidentes capacidades perceptuales y cognitivas acotadas, que todos las tenemos, se pretende saber y dotar de sentido cosas que están más allá de estos sentidos, lo cual no solo es absurdo, sino contraproducente. Dicen los canalizadores, espíritu o espiritualidad en oposición a materia, para denotar que saben o que es algo elevado, moral o formalmente, pero es debido a una supina ignorancia que se asume ello. Todo esto apunta, mis queridos podescuchas, a una forma de antropocentrismo cognitivo, que es básicamente la tendencia humana a proyectar nuestras categorías morales. Esto es bueno, esto es malo, jerarquías, esto es alto, esto es bajo, y físicas, materia, espíritu, sobre fenómenos que por definición operan fuera de nuestro marco perceptual. Y aquí es cuando debemos aclarar este extraño dualismo de materia versus espíritu, que más que extraño resulta ser falso. El uso de espiritual como oposición a materia es una simplificación que asume que el universo está dividido en dos cajas que comprendemos. La falacia: si una entidad existe y puede interactuar con nuestra realidad, aunque sea a través de la mente de un medium, debe haber un intercambio de información o energía. La ignorancia: al etiquetarlo como espiritual, el canalizador o el medium detiene la investigación. Se asume que es una sustancia distinta cuando en realidad podría ser una forma de materia o energía que simplemente no tenemos cómo entender, medir o comprender aún. Llamarlo espíritu es ponerle un nombre místico a nuestra falta de datos, y esto nos lleva al tema de la arrogancia en las jerarquías morales. Por eso la gente se anda siempre con discursos moralistas y al mejor estilo de los hermanos mexicanos, ¿no? Voy a tomar la expresión prestada, les mama aleccionar a otros, ¿no? Según su esquina religiosa, espiritual o moral, da igual. Entonces, ¿qué pasa con la jerarquía moral? Usan espiritual para denotar algo elevado. Y entonces hacen una cosa que es la proyección de valores, muy al estilo de la axiología, aun cuando no sepan qué es. ¿Por qué algo no material tendría que ser moralmente superior? Esto es una construcción humana. Una entidad podría ser no física a propósito de estos dualismos y ser completamente indiferente, amoral o seguir leyes lógicas que no tienen nada que ver con la bondad, con la luz, con valores booleanos o con la clásica lógica aristotélica que tú y yo más o menos conocemos.
El absurdo de todo esto es que intentan medir la evolución, por eso lo extraño o la extrañeza de esta idea de evolucionar espiritualmente, de una entidad desconocida, usando una regla de ética diseñada por primates sociales que somos tú y yo. No solo es absurdo, sino kafkiano casi. Es como si una hormiga intentara juzgar la moralidad de un satélite artificial, claro, asumiendo que el satélite tiene algo así como moral y sabe qué es moral. Y esto nos lleva entonces a tratar de entender el límite de las capacidades perceptuales. Nuestros cerebros y nuestros cuerpos fueron diseñados por la evolución para sobrevivir en un entorno de 3 dimensiones y una flecha de tiempo lineal. Si una entidad opera en dimensiones adicionales o fuera del tiempo lineal, nuestras facultades cognitivas están por definición acotadas. Cualquier mensaje recibido pasará por el filtro del lenguaje y la cultura del receptor. Por tanto, el medium no está describiendo a la entidad, o el profeta, o la persona. Está describiendo su propia interpretación limitada de un estímulo incomprensible con un volumen de datos que le desborda. Esto nos lleva a un escepticismo ontológico sano. Sugerir que el término espiritual no es una descripción sino una declaración de fe y una limitación intelectual implica que se usa la palabra espirituales para intentar dar un orden al caos inmanente o al caos subyacente a esa estructura oculta de la realidad. Al nombrar algo como espíritu, el ser humano siente que recupera el control sobre lo desconocido, aunque en realidad solo esté ocultando su ignorancia y su miedo bajo una palabra con prestigio histórico. Aquí una tercera nota de pie de página. Decir alienígena es denotar en un sentido amplio un conjunto de entidades que parecen existir entre dimensiones, entre los distintos recovecos de la realidad ampliada, lo cual nunca ha sido percibida en su totalidad por ningún ser humano. Por ello, la postura de autores como Jacques Vallée sobre la ufología es tan diametralmente distinta a cualquier otro. No se trata de una taxonomía de la escala Kardashev y cosas de esas, sino de reconocer que no tenemos la más mínima idea de qué sea toda esta fauna que existe allá afuera. Al usar el término alienígena en un sentido más técnico y etimológico, cuya raíz o prefijo es alienus, que significa ajeno o extraño, nos alejamos de la caricatura del marcianito, de la caricatura del Departamento de Defensa norteamericano, de los platillos de tuercas, tornillos y hojalatas, para entrar en el terreno de la alteridad radical, y aquí esto, prometido, empieza a ponerse interesante. Así que te pido que no te vayas. Lo que se plantea aquí coincide plenamente con la hipótesis interdimensional de Jacques Vallée. Este rompió con la ufología tradicional, la de tuerca y tornillos, al entender que no estamos ante visitantes de otro planeta que usan propulsión física o algún sistema incomprensible de propulsión, sino ante una intrusión de algo que opera en los márgenes de nuestra percepción. Y esto nos debería llevar a entender la trampa de la taxonomía. El error más común es intentar clasificar: estos son grises, estos son nórdicos, yo soy especial y me hablaron de Alpha Centauri, y toda una serie de diatribas inherentes a distintos tipos de brotes psicóticos. Es absurdo por 2 razones. Primero, percepción acotada. Estamos intentando clasificar una fauna que solo vemos a través de una pequeña rendija. Si la realidad es un amplio espectro, el ser humano solo ve una fracción minúscula de este. Y aquí tenemos lo que podríamos llamar el efecto termita. Autores como Kreiter, Giorgiani o el propio Vallée han usado a menudo la misma analogía, que es la de las termitas. Una termita puede vivir en una casa humana, pero no tiene la más puñetera idea de qué es hipoteca, qué es el wifi o qué implica la arquitectura de esa casa que habita. Solo experimenta cosas como obstáculos o comida, y en ello se le va su vida biológica. Nosotros justamente no queremos reconocer que somos las termitas intentando explicar la fauna de una casa que no comprendemos. La realidad ampliada y la fauna invisible nos lleva a aceptar que existen dimensiones adicionales, recovecos en la realidad, como sugieren, por ejemplo, modelos de física moderna, alternativa, teórica sobre pliegues de espacio-tiempo. La palabra alienígena debería referirse a estos vectores de inteligencia que no comparten una base biológica ni nuestra continuidad temporal siquiera. Y esto nos va a llevar a un punto más interesante tal vez. Autores como el propio Vallée han ido más allá y han sugerido que esta fauna actúa como un sistema de control termostático. No importa qué son, porque no tenemos la capacidad cognitiva para procesarlo o saberlo, sino qué hacen en nuestra psique colectiva. Al presentarse como espíritus, por ejemplo, en los siglos XVII a XIX, hadas en la Edad Media o extraterrestres hoy en el siglo XXI,
tal vez se adaptan al marco cultural de la época para generar un impacto. Reconocer que no tenemos la más mínima idea es paradójicamente la postura más honesta posible aquí. Cualquier otra etiqueta, ángel, demonio, alien, es solo un intento de domesticar un fenómeno que es intrínsecamente salvaje y ajeno. Por eso, para todos aquellos que han preguntado por interno acerca de las exploraciones, de lo que se ha visto del otro lado durante estos estados fuera del cuerpo, quiero que entiendan la complejidad del asunto mismo y el quid de todo esto y el por qué se trata de una pregunta sin respuesta tal vez, o no una respuesta fácil como están acostumbrados allá afuera. Desde esta perspectiva, la ufología no es una rama de la astronomía, sino una ecología de lo invisible que no tiene nada que ver con teorías de conspiración. Es el estudio de cómo convivimos con inteligencias que están ahí pero que solo se filtran en nuestra realidad de forma tangencial, tal como un objeto 3D lo haría atravesando un plano 2D. Tal vez es un acto de soberbia intelectual creer que lo que vemos y lo que no vemos no existe, o que si lo vemos debe ajustarse a nuestras categorías de materia, espíritu, bien, mal, moral, etcétera, etcétera. Aquí, cuarta nota de pie de página. Esto explica entonces por qué autores como Jason Reza Georgiani o John Crichton o el mismo Jacques Vallée y otra serie larga de exploradores más de la conciencia, incluyendo al propio Andrew Gallimore, la realidad y con esto la física misma de la conciencia, se interesaron genuinamente y dieron un salto o giro extraño en términos intelectuales para la mayoría hacia la figura ya no meramente arquetípica o teísta de Satanás o Sataion, entendiendo en este contexto que se trata de una entidad que en efecto está más allá de nuestra comprensión, pero que es el alienígena por defecto o el alienígena por antonomasia. Es un giro que la mayoría de los investigadores racionales evitan por miedo al estigma, pero que en el marco de una ecología de lo invisible tiene una lógica implacable. El interés de estos autores en figuras como las de Satanás, despojada claro de la cáscara religiosa y moralista, no es un retroceso al teísmo, sino un avance hacia una tecnología de la transgresión. Si definimos al alienígena por defecto no como un visitante de las estrellas, sino como el otro absoluto que habita en los pliegues de nuestra realidad, esa figura encarna perfectamente y encaja con lo que aquí se pretende desarrollar. Permítame entonces presentar este giro en términos de construcción o cosmovisión. El alienígena como el adversario o Ha-Satán. Etimológicamente, Satanás significa el que se opone o el adversario. En la propuesta de autores como Crichton, Georgiani o Vallée, el fenómeno no es benevolente ni busca nuestra salvación, sino que parte o trata de un sistema de control. Funciona como un mecanismo que desafía nuestra certeza, nuestro supuesto, nuestros saberes y presaberes. Cuando creemos que entendemos la física, el fenómeno hace algo imposible. Cuando creemos que son naves, se comportan como proyecciones psíquicas. Es la entidad que pareciera torcer la línea recta de nuestra razón todo el tiempo. ¿Por qué entonces se entendería como una entidad transgresora de la frontera? Vallée y otros observan que estas entidades, llámensele demonios, hadas o extraterrestres, siempre aparecen en los límites. Ejemplo, límite geográfico, lugares aislados, cruces de caminos. Ejemplo, límites mentales, estados alternativos de conciencia, parálisis del sueño y un largo etcétera. Ejemplo, límites ontológicos, lo que está entre la materia y el pensamiento. Satanás es en la mitología clásica el señor de los límites y de lo prohibido. Al identificar al alienígena con esta figura, Vallée señala que estamos ante una inteligencia que se especializa en violar las leyes físicas y cognitivas, conocidas y aquellas que están por conocer aún. Y esto entonces, claro, nos lleva a hacer ese salto de la taxonomía convencional a la meta-inteligencia. Para la mayoría, Satanás es un arquetipo, es una figura derivada de una mala lectura junguiana, que es lo habitual, es un ser malvado derivado de una interpretación moralista o derivado de alguna interpretación judeocristiana clásica. Para el giro intelectual de Vallée es una máscara funcional. Y básicamente aquí casi que coinciden en visión y propuesta con Jason Reza Georgiani. Si el fenómeno quiere manipular la evolución humana a largo plazo, utilizará la figura que más impacto genere en la psique. Durante siglos, la figura del ángel caído o la entidad oscura fue el envase perfecto para una inteligencia que no quiere ser comprendida, sino que quiere provocar una reacción, un cambio cultural, una nueva creencia, un estado de emergencia o un pánico social. Y esto no es una lectura infantilizada, simplificada
o simplista. El alienígena por antonomasia. Si es el alienígena por defecto y aceptamos que la realidad es una construcción de nuestra interfaz biológica, claramente cualquier cosa capaz de romper esa interfaz es el extraño. Esa entidad no tiene por qué tener una forma fija. Su forma es el vacío que deja en nuestro entendimiento. Al llamar a esta cosa Satanás, se reconoce que la relación con esa inteligencia es antagónica por naturaleza. No podemos coexistir bajo las mismas reglas porque su mera presencia desbarata las nuestras. Y esto nos llevaría a esta extraña ontología de la sospecha. Este giro implica que no debemos confiar en la fachada del fenómeno. Si se presentan como hermanos especiales, preocupados por la ecología, por el planeta, por salvar a la humanidad, lo que sea que signifique esa idea cohesionada de humanidad o colectivismo, o como espíritus guía, peor aún, es probable que solo sea camuflaje. La figura de la entidad oscura representa la verdad desnuda del fenómeno, una inteligencia ajena a nuestra comprensión, potencialmente peligrosa y totalmente indiferente a nuestros valores humanos, que nos observa allende desde una dimensión que somos incapaces de mapear. Tal vez esto es, solo una conjetura, la última frontera, lo que estaba más allá del espacio-tiempo, más allá de la oscuridad 3D, más allá de los mitos de Lovecraft, más allá de la propuesta de autores como Frank Keppel. Tal vez este es el límite con el que se topó también Aderma en su incursión hacia la última frontera de esa oscuridad o ese mar gris, como diría Kreiter. Esta figura oscura representa entonces la observación, es el watcher, es el irín por definición. Es en esencia reconocer que estamos ante un predador, un arquitecto cuyas metas son totalmente extrañas, alien, a nuestra supervivencia biológica. Quinta nota para ir cerrando. A esto tal vez se refieren entonces distintos autores cuando hablan de Forbidden Science, de ciencia prohibida y por extensión entonces de conocimiento prohibido u oculto, el cual empata con las tradiciones judeocristianas, abrahámicas en general, y con el grueso de religiones que describen pero proscriben ese famoso árbol del conocimiento, ese mítico fruto del conocimiento. En todo esto se evidencia la gran paradoja cultural de nuestra especie, la proscripción del conocimiento o de una nueva forma de conocimiento de altísimo nivel. Lo que autores como Giordani, Vallée, Kreiter y un largo etcétera sugieren es que el relato del fruto prohibido en el Génesis y sus equivalentes en otras mitologías, como por ejemplo el mito de Prometeo con el cual empatan casi al 95%, no es una fábula moral sobre la desobediencia, no es una fábula moral sobre hacer lo correcto o lo incorrecto o obedecer a una figura de autoridad, sino que más bien nos topamos con una advertencia técnica sobre el acceso a la realidad ampliada. Aquí es donde la ciencia prohibida se convierte en el puente entre ufología interdimensional, tradiciones esotéricas y lo que quiera que sean entonces estos estados fuera del cuerpo. De ahí nuestros intentos, mis queridos podescuchas, en el decurso de estas emisiones para tratar de establecer una correlación entre una, dos o más variables entre lo que fuesen, cómo se experimentaban síntomas asociados, sintomatología, descriptores de los estados o experiencia fuera del cuerpo versus este bien o mal entendido fenómeno de abducción. Como quiera que sea, el árbol pareciera ser una metáfora de la interfaz. En esta interpretación, el árbol del conocimiento representa la capacidad de percibir el universo tal cual es, rompiendo con la interfaz biológica, que es lo que en el mito antiguo representa el Edén, que te mantiene seguro, pero ignorante al final. El fruto es el acceso a la tecnología, al pensamiento, a la capacidad no solo de valerte por ti mismo, como dirían los filósofos de la Ilustración, sino a la capacidad de reconocer que somos parte de un ecosistema de entidades y dimensiones y que no somos el cuerpo. La prohibición. Las religiones actúan como el cortafuegos de ese sistema de control del que nos han hablado estos autores. Al proscribir el conocimiento aseguran que el ser humano se mantenga dentro de los límites de una materia, entre comillas, manejable y una moral sumisa y maleable. Y esto sería entonces este ocultamiento como estrategia de supervivencia. Si aceptamos que existe una fauna de entidades, el alienígena por antonomasia, Sataeon, el conocimiento sobre su existencia es prohibido por dos posibles razones. Razón A, perspectiva de control. Se trata de un asunto político de soberanía, posiblemente influenciado o colaborando con estas inteligencias que mantienen el conocimiento oculto para evitar que el ser humano alcance lo que sería su soberanía ontológica y por ende su libertad. Si no sabes que estás en una pecera, no intentarás siquiera salir. Opción B, perspectiva de seguridad. La realidad cruda
podría ser tan traumática para el sistema nervioso humano y para el individuo convencido de que es un cuerpo, este cuerpo, que se toparía con, al mejor estilo del horror cósmico del Lovecraft, en donde claramente entonces todo esto actúa como un sedante necesario para el pobre y angustiado espíritu humano. La ciencia prohibida, para ir cerrando mis queridos podescuchas, implica que pasamos de lo paranormal a una suerte de física desconocida. La ciencia prohibida es simplemente el estudio de aquello que la Academia Oficial ha decidido ignorar para no perturbar el paradigma actual dominante o materialista. El giro a autores como Giorgiani, en donde se argumenta que los antiguos dioses eran en realidad poseedores de una tecnología específica y una física que nosotros simplemente llamaríamos magia, establece un vínculo con esta figura ya no meramente arquetípica o metafórica, sino literal, de Sataion. Esta figura es el científico por definición original, es el protocientífico, es quien dice, usa el fruto, abre los ojos, reconoce quién o qué es lo que te prohíbe saber, qué es lo que no debes saber en realidad, cuál es tu potencial técnico y tu capacidad. Hoy en día el fenómeno alienígena ha reemplazado al fenómeno demoníaco en el imaginario colectivo, pero la estructura sigue siendo la misma. Se nos dice que son visitantes lejanos, una explicación bastante cómoda, por cierto, y materialista, que evidentemente oculta las posibilidades de que sean estas cosas interdimensionales, que han estado interfiriendo con lo que llamamos realidad, con la cultura desde siempre, e incluso con la base biológica misma del ser humano, o su ADN. ¿Qué era lo que sugerían autores a propósito de este podcast como Peter Garriep, entre otros más? Mil gracias a todos por haberse quedado hasta el final, gracias por escuchar, recuerden activar la campana de notificaciones, compartir, darle like y si les ha gustado este contenido, no olviden participar, comentar y compartir. Gracias y nos veremos en una próxima emisión.